Buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar un minuto a que se acaben de conectar el resto de participantes. Mientras tanto, vamos a verificar que todo el mundo me oye correctamente, ve la pantalla compartida y podéis escribir en el chat. En el chat o en preguntas y respuestas podéis comentar cualquier cosa y así lo vemos todos y podemos responder a esas preguntas. Si alguno de vosotros puede contestar al chat para verificar que todo está correcto. Con preguntas y respuestas, donde queráis. Es el sidebar este que tenéis a la izquierda. Perfecto, Mónica. Muchas gracias. Pues nada, si os parece, empezamos. Bienvenidos a todos un día más a este taller Gobierno de Empresas. En este caso hoy, cómo encontrar licitaciones a las que presentarnos. Antes que nada voy a hacer un pequeño recorrido de presentación de quiénes somos, ¿no? Para que no nos conozcan, y también una pequeña introducción a la herramienta, en este caso que usaremos hoy, Gobierno Contratación, para revisar pues eso, este taller. Entonces, nosotros somos Populate, una pyme como algunos de vosotros, y nuestro producto, la línea de negocio Gobierno, tanto para administración pública como para empresas, tenemos una herramienta para contratación pública, en este caso Gobierno Contratación, que de la parte de las administraciones pues ayuda a llevar el control, planificación, seguimiento, análisis de datos, etcétera, sector público, y para las empresas el explorador, que no es esta herramienta de inteligencia de mercado que nos va a servir evidentemente para buscar licitaciones, ¿no? Tenemos nuestras alertas, etcétera, pero eso casi es lo de menos, nos va a servir para muchísimo más. Entonces, para sacar partido a todos esos datos, ¿no? A aprender a licitar y por lo tanto a tener mejores oportunidades y aprovecharlas mejor. También para hacer la gestión de nuestras licitaciones, su seguimiento de los contratos en curso, la devolución de las garantías, prórrogas, etc. Como veréis, pues tiene distintas partes, ¿no? Desde la parte de búsqueda hasta la parte de análisis de los datos, etcétera, la parte de revisión, ¿no? de esas licitaciones que pueden interesarnos, los resúmenes automáticos de los pliegos, etcétera. Todo ello que ayuda a agilizar esa revisión, ¿no? de las licitaciones que pueden interesarnos, y luego el seguimiento de las licitaciones a las que presentarnos, y lo que hemos comentado antes, ¿no? De los contratos que tenemos en ejecución. Luego, en todo caso, vemos en detalle algunas de estas cosas. Así que nada, entramos en materia. Y antes de empezar, me gusta siempre empezar con una encuesta para tener un poco la fotografía de cuál es vuestro perfil. En este caso, de los asistentes hoy al taller, os mando esta encuesta que podéis ya responder para saber cuál es vuestra experiencia licitando. Si estáis justo empezando, si lleváis tiempo licitando, o licitáis solamente de forma esporádica, o licitáis de forma, pues ya lleváis tiempo y de forma muy intensa. Perfecto, que si habéis respondido todos ya. Así que voy a compartir los resultados. Pues como veis en este caso, pues buena parte de vosotros, ¿no? Estáis justo empezando. Así que os vendrá bien también refrescar algunos aspectos generales e iniciales. Pues nada, seguimos, si os parece. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a ver básicamente 4 partes. La primera,
sobre todo para estos que estáis empezando es especialmente importante, pero para el resto también, para revisar cómo estáis definiendo vuestras estrategias de búsqueda de licitaciones. Lo primero sería explorar el mercado para identificar qué y cómo buscar, ¿no? Es decir, hay licitaciones de lo mío, ¿no? Hay de las prestaciones que yo puedo ofrecer, cómo son, cómo se está contratando, quién contrata, cuándo, etcétera. Analizar todo ello es básico para luego identificar qué palabras clave le vamos a usar, posibles CPVs, etcétera. Estrategias al final para definir cómo tenemos definir nuestras búsquedas y alertas. Luego el siguiente paso sería entender cómo se está contratando para optimizar nuestra estrategia. Ahí es interesante ver patrones, ¿no? Tanto de la parte de los adjudicadores, ¿no? Es decir, esas entidades que están contratando, pues cómo lo están haciendo, ¿no? Con qué procedimientos, cuándo lo hacen, por qué tipo de importes, etcétera, etcétera. Por qué rango de importes, etcétera. Eso nos va a ayudar a afinar y ajustar nuestras posibles búsquedas, etcétera, pero también nos va a ayudar mucho a analizar, por ejemplo, cómo están ganando, en este caso, contratos nuestra competencia para identificar pues, posibles CPVs o palabras clave que no tenemos en el radar o incluso intuir o identificar, ¿no? Estrategias que están siguiendo, en este caso, nuestros competidores. Así que nos va a venir muy bien analizar esos patrones tanto de un lado como del otro. Luego, un tercer punto muy interesante es cómo descubrir prestaciones ocultas o que se nos escapan, ¿no? Al final podemos definir nuestras búsquedas de manera que haya más resultados y nos lleve más trabajo revisar esos resultados, ¿no? Excluir lo que no sea relevante, etcétera, o ajustar más, pero luego quizás se nos escapan más cosas. Y además está el inconveniente o la dificultad añadida que a veces hay prestaciones que no están en el objeto del contrato, CPVs que están mal definidos o que no son demasiado genéricos, etcétera, por lo que podría ser que se nos escapasen prestaciones. Veremos algunos ejemplos y cómo podemos enfrentarnos a ello. Y para acabar o para terminar, un último punto que es muy interesante también es anticipar oportunidades de futuras licitaciones, ¿no? Es decir, qué podemos hacer para incluso monitorizar, ¿no? Aquellos contratos recurrentes que van a renovarse o deben renovarse o licitaciones que ha ganado nuestros competidores o incluso contratos que inicialmente fueron menores pero ahora van a tener que licitarse de nuevo o veremos pues, licitaciones que hayan quedado desiertas y que por lo tanto también deban licitarse de nuevo. Pues ese es un poco el guión, así que nada, empezamos si os parece. Me detendré en cada fase para que también vayáis compartiendo preguntas, comentarios, etc. En cualquier momento, pues eso, escribid vuestras preguntas, comentarios y así vamos comentando y enriqueciendo la sesión de hoy con vuestras aportaciones. Lo primero, ¿dónde buscamos? Aquí imagino que algunos pues utilizaréis directamente, estaréis buscando en las plataformas de contratación del Estado autonómicas, ¿no? Las distintas que hay para buscar esas licitaciones. También está el portal de la Unión Europea, ¿no? Que solo publica licitaciones a partir de cierto umbral de importe. Y luego están herramientas especializadas, ¿no? Como podría ser Gobierno Contratación, entre otras, en las que podemos recibir alertas, ¿no? De todas estas plataformas de forma unificadas. Todos los órganos de contratación, es decir, todos los entes del sector público están obligados a publicar sus licitaciones, ¿no? La ley de contratos en su perfil del contratante y estos están agregados en estas plataformas. Así que también antes de empezar os comparto otra encuesta para entender dónde estáis buscando licitaciones. En la plataforma del Estado y las autonómicas, en plataformas internacionales, ¿no? Como de la Unión Europea, el TED, en cubierto de contratación, por ejemplo, u otras herramientas especializadas similares o este tipo de herramientas, ¿no? De búsqueda de alertas de licitaciones, etcétera, o por otros canales. Me he encontrado gente incluso busca en Google. No sé si será el caso. Espero que no, porque es un poco complicado. Habéis votado ya la mitad.
Vale, pues si os parece, comparto resultados. Pues la mayoría estáis buscando directamente las plataformas del Estado autonómicas, por lo tanto, seguramente estáis registrados en más de una, ¿no? Tenéis que ir revisando los resultados de una y de otra, sufriendo en algunos casos a veces las posibilidades de buscar, ¿no? Y de recibir alertas de cada una de las plataformas. Unas pues son a veces menos amigables que otras y no siempre es fácil saber cómo buscarlo. Y luego, pues otro grupo importante, ¿no? Que estáis buscando también en herramientas especializadas. Perfecto. Y unos pocos también en este caso en web de contratación. Vale, pues vamos, si os parece, al siguiente punto. Identificar qué y cómo buscar. Al final, cuando estamos buscando, sea en las plataformas o sea en herramientas especializadas, estamos buscando básicamente en los metadatos de las licitaciones que se publican, ¿no? Las licitaciones son esos anuncios, ¿no? De los contratos que lanzan las administraciones, el sector público, y entonces tenemos el objeto, ¿no? Que sería la descripción principal de la prestación, ¿no? Pues abastecimiento de agua potable en Villa Palacios o cualquier otra prestación, ¿no? Instalación de aire acondicionado en los edificios municipales, etcétera, etcétera. Esto sería el objeto del contrato, ¿no? Y por lo tanto aquí es importante identificar pues, esas palabras clave y esas distintas maneras, ¿no? De llamar a esas prestaciones. Por lo tanto, ahí tenemos un primer hándicap, ¿no? De identificar esas palabras clave relevantes. Luego, evidentemente, están los tipos de contrato, ¿no? Obras, servicios, suministros, etcétera, en función de si nosotros cubrimos todos estos tipos de contrato o no, pues nos va a interesar filtrar por ese tipo de contrato, etcétera. El CPV, ¿qué es el CPV? Al final el CPV es un código numérico estandarizado a nivel internacional de la Unión Europea para intentar clasificar esos objetos, ¿no? Esas distintas prestaciones en unas categorías de compra. Ello está precisamente para evitar esa dificultad, ¿no? De cómo le llamamos a estas distintas prestaciones, pues tener un código único, ¿no? Para identificar esas prestaciones. Por lo tanto, es un buen elemento, sobre todo a veces a combinar por el objeto del contrato, esas palabras clave. Pero veremos que no siempre se usa de forma 100% adecuada, puede traernos algún problema, etcétera. Por lo tanto, tendremos que tenerlo en cuenta. Y finalmente, como mínimo, ¿no? Pues también vamos a seguramente buscar, pues básicamente por las licitaciones que están aceptando ofertas, etcétera. Aunque, como veréis ahora, mi recomendación o nuestra recomendación basada en nuestra experiencia también es antes de poneros a directamente buscar directamente, ¿no? Licitaciones, el plazo de aceptación de ofertas, etcétera, es interesante hacer ese primer paso de explorar el mercado, ¿no? De ver qué se está contratando, cómo se está contratando respecto a esas prestaciones que nosotros podemos ofrecer. Entonces, si os parece, nos ponemos ya directamente en la herramienta y luego vamos entrando en materia. Sí, bueno, os lanzo otra encuesta antes de entrar respecto a cuál es vuestra principal dificultad a la hora de localizar oportunidades. Ya la tenéis compartida. Conocer el mercado para saber cómo y qué buscar, ¿no? Identificar esas palabras clave o CPVs. Quizás con vuestras actuales alertas o criterios de búsqueda no estáis encontrando apenas oportunidades, ¿no? Por lo tanto, hay que ampliar el foco de esa búsqueda. O a veces tenéis demasiados resultados, ¿no? Lo cual pues, implica una tarea, un esfuerzo especial para revisar, ¿no? Esos resultados, esas licitaciones o esa posibilidad, ¿no? De prestaciones que se os están escapando, ¿no? O bien porque están ocultas, que no están en el objeto del contrato y están solamente dentro de los pliegos, etcétera. O, por ejemplo, que no estáis analizando lo que gana la competencia, por lo tanto, ahí también se os pueden escapar algunas oportunidades. O la dificultad de excluir, ¿no? Esas quizás licitaciones a las que pues, no cumplís los requisitos, solvencias, etcétera, u otros problemas. Cualquier persona que tenga otros problemas que no estén aquí reflejados y quiera comentarlo en el chat, pues será interesante revisarlo.
Os dejo unos segundos más para contestar. Casi habéis respondido la mitad. Mientras termináis de responder, vamos a poner algún ejemplo de alguna de estas dificultades. La primera, ¿no? Haciendo referencia a eso que comentábamos, ¿no? Tanto a las palabras clave como a CPV, ¿no? Que son dos de los criterios básicos que vais a utilizar para buscar prestaciones. Entonces, cuando me voy a explorar el mercado para entender qué y cómo se contrata, ¿no? Sobre una prestación que yo pueda ofrecer, en este caso, por ejemplo, vamos a escoger instalación de aire acondicionado. Lo primero sería, por ejemplo, identificar qué CPVs están relacionados con esa prestación y luego cómo en realidad se está contratando, ¿no? Si se está usando esos CPVs u otros, etc. Entonces, para quien no conozca tanto los CPVs, vamos a ver su estructura. En este caso, los CPVs son estos códigos numéricos, ¿no? Cuanto más ceros a la derecha haya, más general es esa categoría y cuanto más específico, pues más números está detallado, ¿no? Aquí tendríamos un ejemplo. Trabajos de construcción, pues tendría el código 45000 y el más específico, ¿no? Tendría hasta el último dígito de detalle, que sería tan específico como trabajos de instalación de aire acondicionado que renueva el aire natural solamente de forma parcial. Bueno, ya os anticipo que si os vais a buscar ese CPV tan específico, solamente vais a encontrar 6 resultados, ¿no? Por lo tanto, ya nos da una idea de qué uso se está realizando en realidad de los CPVs. Esta es una estadística, un análisis de los datos, en este caso desde los últimos años, en este caso hasta 2021, creo que era este gráfico. Pero bueno, más o menos es una constante. El uso principal de los CPVs llega por lo general hasta los 4 o 5 dígitos de específico, por lo tanto, todos aquellos que son más específicos de los 5 dígitos, ¿no? Pues hay un descenso importante de su uso. Por lo tanto, en general, se está usando por parte del sector público la clasificación de los contratos en niveles más o menos generales, a pesar de que la ley especifica que hay que escoger el CPV más específico, más adecuado para esa prestación, pero por lo general se tiende a usar esos CPVs más generales. Por lo tanto, el CPV ya vemos que no siempre nos va a ser de gran ayuda. Nos va a servir sobre todo a veces incluso para excluir resultados que pueden no ser relevantes, etc. Vamos a ver un ejemplo. En este caso nos vamos a la herramienta aquí Explorador, ¿no? El explorador de CPVs, para comparar estos dos CPVs. En este caso teníamos este de trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado, que está pues, a este nivel de precisión. Vemos que todavía hay, ¿no? Por debajo licitaciones, o sea, CPVs más específicos, pero aquí pues ya tenemos en este caso un cierto volumen, ¿no? De obras, suministros, de licitaciones de procedimientos abiertos, etc. En cambio, si me voy a comparar, en este caso subo un 0 más, ¿no? Aquí a la categoría anterior, ¿no? Superior, pues voy a ver que en realidad estoy sumando muchísimos más contratos, ¿no? Y en realidad sigue siendo seguramente bastante pegado a la prestación que yo puedo ofrecer, ¿no? Es decir, si puedo ofrecer instalación de aire acondicionado, también puedo ofrecer instalación de calefacción, ventilación, aire acondicionado, etcétera, probablemente, por lo que seguramente este CPV va a ser mucho más relevante, ¿no? Mucho más interesante de seguir que no el más específico, porque aquí voy a aglutinar muchas más licitaciones. Además, como veréis, luego puedes escoger pues en vuestro criterio de búsqueda, ¿no? Ese CPV y todos sus hijos, ¿no? Por lo tanto, sumar todos esos resultados. Para analizar hasta qué punto este CPV es relevante o no, ¿no? También podemos venirnos aquí a ver las licitaciones recientes de ese CPV, cuáles son esos principales adjudicatarios que han tenido adjudicaciones en ese CPV, etcétera, cual también ya nos va a dar una pista de nuestros competidores, etcétera, etcétera. Luego veremos que podemos detallar mucho más eso. Vale, por lo tanto, aquí una primera comparación, ¿no? Descartamos quizás ya ese CPV más específico. Esta es una manera de comparar CPVs que puede ser interesante. De todas maneras, una otra manera
Y aquí ya entramos en esa parte que decíamos, ¿no? De vamos a explorar el mercado, ¿no? Para entender cómo se está contratando y identificar, pues en este caso, ¿no? Palabras clave, CPV relevantes, etcétera. Y ahora lo que hago es poner aquí unas palabras clave en el término de búsqueda. Por lo tanto, si recordamos, ¿no? Esto lo que va a hacer es buscar palabras clave que estén en el objeto, ¿no? En esa descripción de la prestación. Y busco de entrada instalación aire acondicionado. Y aquí de entrada me voy a la vista de informe y me da esos resultados para ver cómo se está contratando, ¿no? Veo pues, por procedimiento el número de contratos menores, abiertos simplificados, abiertos, etcétera, por tipo de entidades, por tipo de contrato, etcétera. En este caso voy a ver los CPVs, ¿no? Que es lo que me interesaba ahora, para comparar esos resultados, ¿no? Entonces, si yo a priori me voy a fijar en principio debería usarse ese CPV, ¿no? Trabajos de instalación, calefacción, etcétera. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Se está usando ese CPV u otros más genéricos? Entonces, si me voy aquí a buscar licitaciones que contengan en el objeto instalación de aire acondicionado, veo que hay muchísimas licitaciones que en realidad están usando un CPV mucho más genérico, ¿no? En este caso, trabajos de instalación en edificios, otro en este caso, pues aparatos de aire acondicionado, que en este caso ya no serían seguramente obras, sino suministros, etcétera. Por lo tanto, explorar combinar, ¿no? En este caso, el análisis de los CPVs con voy a buscar por palabra clave y a ver qué CPV se está usando, pues es una buena manera de identificar pues, esos CPVs que en realidad pueden ser relevantes, etcétera. Más que nada para decidir si voy a incluir este CPV en mi búsqueda o voy a dejarlo sin CPV y voy a buscar solamente por palabras clave, etcétera. Entonces es una buena manera comparar esos resultados y verlo. En este caso, ¿no? Pues vemos que trabajos de instalación de edificio tiene muchos. Este también podríamos incluir ambos, ¿no? Tanto este como este en nuestra búsqueda. Pinchando en el icono de la izquierda se nos va a añadir ese CPV aquí en el filtro de la izquierda. Si queremos explorar la jerarquía de ese CPV, pues pinchamos en el icono de estas carpetas, ¿no? Que nos va a permitir explorar esa jerarquía, ¿no? Y ver en este caso, las categorías inferiores y podemos, marcando aquí el checkbox, ¿no? Incluir todas esas categorías hijas. Directamente, si supiéramos podemos buscar o bien por código o bien por palabra clave, ¿no? En este caso, ¿no? Si quisiéramos incorporar pues, todos esos CPVs que contengan aire acondicionado, pues podríamos hacerlo también. Bueno, esto sirve de ejemplo en este caso. Entonces, ya hemos visto dos maneras, ¿no? De identificar en este caso, ¿no? Cuáles son esos CPVs que pueden ser relevantes y cómo comparar esos resultados. Vámonos a los términos clave, ¿no? Las palabras clave. En este caso, es interesante, si nos vamos, por ejemplo, aquí en lugar de la vista de informe, nos vamos a la vista de licitaciones. Aquí os recomiendo ir saltando muchas veces, sobre todo en esta fase de exploración, entre la vista de informe, ¿no? Que nos va a aparecer esos resultados agregados en formato gráfico, y el resultado de detalle, en este caso a licitaciones, para ver pues el objeto específico, ¿no? De cada uno de esos contratos. Aquí puedo revisar pues, todos esos contratos y decidir, ostras, vale, aquí me salen unos cuantos, pero ¿y si en realidad el hecho de poner, ¿no? Instalación de aire acondicionado me está restringiendo resultados? Voy a ver qué pasa si busco solamente por CPV, ¿no? Trabajos de instalación en edificios, y busco solamente aire. Pues me salen estos resultados, etcétera. Aquí veo bomba de calor. Quizás alguno pone bomba de calor y no está la palabra aire, ¿no? Entonces vamos a poder añadir otros términos de búsqueda. Lo que va a hacer es sumar estos resultados, ¿no? Por lo tanto, va a buscar dentro de este CPV todas las licitaciones que contengan aire en el objeto o bomba de calor en el mismo.
En este caso, pues habéis visto que ha sumado más resultados, ¿no? Por lo tanto, quizás es relevante en este caso añadir esos resultados y a veces vamos a tener resultados que no nos interesan, ¿no? No son relevantes. Si ya hemos definido esa alerta y simplemente lo que queremos es, pues, cuando estamos repasando esa alerta, ocultar esos resultados, tenemos aquí a la derecha, ¿no? Este botón nuevo en el que pues, podemos ocultar esas prestaciones, ¿no? Esos resultados. En cualquier momento podríamos ver los que hemos descartado, etcétera, pero esto sería cuando ya tenemos la alerta definida. Antes de definir esa alerta, quizás identificamos pues algunos, ¿no? Este, por ejemplo, vale, este pone aire, pero porque hay buenos aires. Entonces, bueno, si yo excluyo, pues aquí, por ejemplo, buenos, no sería un buen ejemplo, porque esto nos va a pasar muy pocas veces, por lo tanto, no sería lo relevante. Pero, por ejemplo, si me interesan las licitaciones que contengan aire, pero que no contengan extracción, ¿no? Como sí que hay aquí algunos ejemplos, pues podría poner un guión y la palabra que quiero excluir. Si quiero excluir más otras palabras, ¿no? Esta que decíamos ahora de Buenos Aires, etcétera, pues podría excluir también esos dos términos. En este caso, para todas las licitaciones que contengan esa palabra aire en el objeto. Y por lo tanto, esta es una manera, ¿no? De refinar mis resultados. Vamos a ver un tercer y casi último aspecto a revisar, ¿no? Para esta primera exploración, ¿no? De mercado en la que estamos identificando pues, palabras clave, CPVs relevantes, etc. Aquí una cosa interesante es si nos vamos, por ejemplo, o bien si conocemos ya pues nuestros competidores, podemos buscar directamente un competidor en concreto, o si no, nos podemos ir aquí al informe a principales adjudicatarios, donde vamos a ver pues eso, quiénes han sido los principales adjudicatarios de esta búsqueda que hemos realizado. Entonces, sea por esta parte, ¿no? Que identificamos aquí en el informe, o sea porque conocemos el nombre del adjudicatario y nos vamos aquí al buscador y lo ponemos, pues directamente podemos irnos a la ficha de ese adjudicatario donde vamos a ver pues, en qué categorías tiene adjudicaciones. Estos son categorías de CPVs. Cuáles son sus contratos adjudicados, etcétera, este índice de éxito, ¿no? Cuáles han sido las licitaciones que han perdido, etcétera. Y si nos vamos a la parte de CPVs, pues vamos a ver cuáles son los CPVs, ¿no? De las adjudicaciones que ha tenido este licitador, este competidor nuestro. En este caso, pues esto nos puede servir para identificar quizás algún CPV que no estábamos monitorizando, ¿no? O que no teníamos claro, pues puede ser interesante revisarlo. Igual que hemos hecho una búsqueda específica, podremos seguir este licitador, categorizarlo pues, por instalaciones, por ejemplo, en este caso. Y luego podremos incluso, si nos interesa, monitorizar todos los resultados de este licitador, ¿no? En este caso, en tu competencia para ver los resultados, ver sus licitaciones, etc. Pero bueno, esto lo dejaremos para otro taller, pero en cualquier caso que sepáis que tenéis esa posibilidad. Por lo tanto, analizar lo que ha ganado nuestros competidores es otra manera interesante de ver las posibles palabras clave que no hemos tenido en cuenta, posibles CPVs que no tenemos en el radar, etc. Por lo tanto, otro elemento más para comparar esas licitaciones. Y luego a veces puede ser interesante hacer búsquedas un poco complementarias a la principal, ¿no? Por ejemplo, si pues, por nombre de producto o por marca, etcétera, ¿no? En algunos casos pues nos pueden aparecer otros resultados si, por ejemplo, siguiendo el caso, ¿no? de este tipo de prestaciones, ¿no? Bien de instalación de aire acondicionado o en este caso, ¿no? De productos de suministros de armarios, refrigeradores, etcétera, pues podríamos buscar o bien por tipo de producto o directamente por una marca. Eso nos ayuda a identificar pues, esos otros distintos resultados, ¿no? Y vamos a comparar, identificamos si hay otros CPVs que se están usando, posibles palabras clave, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habéis visto, ¿no? que es muy interesante hacer este barrido primero, ¿no? General, que nos viene fantástico este análisis agregado, ¿no? Simplificado de los datos, en este caso del informe. En cualquier momento, si nosotros
estamos focalizados en un tipo de entidad o cualquier otro aspecto o rango de importes, etcétera, etcétera, podemos segmentar esa búsqueda. Por lo tanto, si nos estamos fijando en un ámbito en concreto, podemos filtrar directamente o bien desde los gráficos o bien desde aquí en el sidebar, ¿no? Los criterios de búsqueda que tenemos es lo mismo, en este caso, tipo de entidades, ¿no? Tendríamos aquí, entidad, podríamos marcar todos los que nos interese. Por lo tanto, vamos a poder explorar, ¿no?, ese ámbito o segmento del mercado de una forma fácil y con buenos resultados. Esta sería una primera parte de exploración, ¿no?, del mercado, en la que hemos visto pues, entender qué y cómo se está contratando, quién lo está contratando, ¿no?, identificar esos CPVs o palabras clave relevantes, etc. El siguiente paso va a ser analizar cómo se contrata, por lo tanto, esos patrones, ¿no?, que podemos ver tanto por nuestra competencia o por las entidades que están contratando para optimizar nuestra estrategia. Pero antes que ello, pues si hay preguntas o comentarios. A ver, Tere Vida, sería estupendo responder a más de una opción. A ver si puedes detallar un poco tu comentario o pregunta, Tere, para entenderlo mejor. Y otros, si tenéis preguntas de esta parte, pues es el momento de compartirlas para poder responderlas. Espero unos segundos y si no, cuando queráis. Te referías a la encuesta, claro. Sí, evidentemente, ¿no? Siempre muchos compartimos muchas dificultades, ¿no? Pero era para establecer una prioridad y así ver cuál era el top, ¿no?, de cada uno de ellos. Pero mucha razón. Pues nada, en cualquier momento que si queréis comentarlo o hacer preguntas, lo vais anotando, aunque sea de algo que hayamos comentado, y lo recuperamos luego. Vamos a ver la siguiente parte. Analizar cómo se contrata para optimizar tu estrategia. Aquí, una vez tengamos ya definidos, ¿no?, nuestras alertas básicas, va a ser interesante revisar esos resultados y ver de qué manera podríamos optimizar esos resultados e incluso más allá de las alertas, entender posibles patrones de cómo se está contratando para tomarlo en cuenta en nuestra estrategia de licitación. Aquí vamos a fijarnos tanto en patrones de adjudicadores, ¿no?, por lo tanto, cómo están contratando estos poderes públicos, ¿no?, este sector público, bien por procedimientos, ¿no?, abiertos, negociados, si hay muchos menores, si hay sistemas dinámicos o acuerdos marco a los que podamos escribirnos. Luego, analizar en este caso tus competidores, ¿no?, entender sus adjudicaciones. Esto nos va a dar pistas. Ya hemos visto que nos podía ayudar para los CPVs y palabras clave, pero también nos va a ayudar a entender posibles estrategias que puedan tener, ¿no?, y por lo tanto ver cómo contrarrestarlas. Y luego finalmente optimizar tus búsquedas, ¿no?, definir pues en función de si queríamos excluir resultados, ¿no?, de por ejemplo contratos que por su importe pues no vamos a poder acreditar solvencias y no queremos ¿no?, depender de solvencias externas, pues podemos acotar los resultados por rango de importes, por ejemplo, o si nuestra prestación tiene sentido que esté acotada por lugar de ejecución, pues sería otro criterio que podríamos tomar en cuenta. Así que vamos a ver estos otros ejemplos. En este caso aquí he hecho una búsqueda en el objeto de contrato de otro tipo de prestaciones para ir cambiando los ejemplos. En este caso para servicios, ¿no?, en este caso de servicios tecnológicos, ¿no?, de consultoría y desarrollo de software, y paquetes de software y cosas similares, de servicios o suministros sobre transparencia, ¿no?, por ejemplo, el típico portal de transparencia, visores, etcétera, etcétera. Aquí previamente he identificado los CPVs que quería usar para mis filtros. Habéis visto que he añadido 3, ¿no?, he incluido todos sus hijos. Y luego he además incluido un término negativo, ¿no?, para excluir aquellos resultados que tengan que ver con temas más jurídicos que pues quizás nosotros no ofrecemos y por lo tanto todo el asterisco sería, ¿no?, todas las posibles variantes de la palabra jurídico, etcétera, pues los excluiría de esos resultados. Y aquí me voy a fijar en este caso, ¿no?, en los patrones. Puedo hacerlo por tipo de entidad, ver, vale, esto es cómo se está contratando en general
en este contexto de búsqueda. Veo pues su distribución por procedimientos, ¿no? Pues muchos abiertos simplificados, pero también algunos negociados sin publicidad. Aquí puedo ver los resultados o bien solo las licitaciones o los contratos sin una vez ya adjudicados. En este caso me interesa ver los contratos, ¿no? Porque me va a dar más resultados y voy a tener, por ejemplo, los menores. Y ahora veo que, por ejemplo, hay muchos menores en este caso, ¿no? Por lo tanto, aquí me interesa ver para entender esos patrones de cómo se está contratando, verlo todo, ¿no? Aquí voy a ver, por ejemplo, también el rango de importes, ¿no? Muchos contratos menos de 15.000 euros. Esto liga bastante con el tema de los contratos menores, como veremos, y muchos contratos con un solo competidor, que también pues, seguramente tiene una parte bastante ligada a contratos menores, etcétera. Por lo tanto, en general, pocas bajas. Si me interesara explorar en concreto pues, qué está pasando con bajas más grandes, etcétera, pues podría filtrar por estos rangos de mayores bajas, etcétera, y ver esa fotografía o al revés, ¿no? En cada caso. En este caso, por ejemplo, voy a fijarme por tipo de entidad. En este caso voy a analizar pues, los resultados por entidades locales. Veo que más o menos la distribución es similar, pero el peso de los contratos menores es casi igual o mayor. Vale. Otra cosa que podría fijarme es si me interesa alguna adjudicadora en concreto, ¿no? Alguna entidad en concreto, analizar por algún tipo de prestación o lo que sea, pues podría incorporar ese adjudicador en el filtro para ver concretamente este adjudicador, ¿no? Cómo está contratando ese tipo de prestación. Aquí en este caso quizás incluso podría pues, modificar los filtros para verlo un poco con mayor perspectiva, pero pues podría ser interesante porque ¿no? me daría una pista de ver pues, cuál es su evolución en este caso de competencia, ¿no? Pues por años, en este caso por número de contratos o por importe de contratos o su distribución en los distintos contratos. Y aquí voy a ver la tendencia, ¿no? Pues están creciendo los desiertos en este caso, etcétera, etcétera. Lo mismo para cualquier otra variable que me interese, el rango de importes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es interesante este análisis de patrones, ¿no? Para entender un poco cómo están contratando, en este caso, los adjudicadores, este tipo de prestación. Aquí sería el ejemplo que veíamos ahora de las entidades locales. Y si me voy a analizar un adjudicador en concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ayuntamiento de Paiporta, para tipo de contratos, servicios y suministros que tengan en el objeto del contrato la palabra transparencia, pues veo que todos son contratos menores, básicamente con uno o dos licitadores, etcétera. Esta es su tendencia, etcétera. Y aquí veo, ¿no? sus principales adjudicatarios. Vale. Otra manera de identificar esos patrones, bastante interesante en este caso, es habiendo analizado la competencia o bien por estos resultados, ¿no? Si me interesa este adjudicador, cuáles son estos principales adjudicatarios o bien porque son competidores que tengo identificados, pues directamente podría hacer una búsqueda por esos principales adjudicatarios y en este caso ver cómo están ganando contratos mis competidores. En este caso lo que he hecho es añadir a esta búsqueda básica, ¿no? de contratos que contengan transparencia en el objeto de servicios o suministros que hayan ganado solamente estas dos empresas, ¿no? En este caso estos dos adjudicatarios. Y veo pues, que hay mucha entidad local, algunas administraciones generales del Estado y muchos contratos menores, luego algunos negociados sin publicidad, o algunos abiertos simplificados, etc. Por lo tanto, aquí me hace, ¿no? identificar que quizás muchos de estos contratos empiezan siendo menores y luego se publican como negociados sin publicidad o al ser contratos recurrentes, pues unos pocos pasan a abierto simplificado abierto. Por lo tanto, aquí, en este caso muy específico, ¿no? me ha resultado interesante ver que yo ya puedo tener mis búsquedas de licitaciones abiertas con palabra clave transparencia, etcétera, etcétera, que hay, ¿no? 102 contratos como mínimo que se me van a escapar porque los contratos menores no publican licitación. Por lo tanto, ¿no? tendré que compensar mi estrategia, en este caso comercial, ¿no? para identificar cuáles son esos contratos menores o esos, ¿no? adjudicadores, en este caso, ¿no? estas entidades que están contratando de esta manera para, ¿no? abordarlo de otra manera.
Y por lo tanto esto conectará luego, como veremos, ¿no? Anticipar pues, futuras licitaciones, ¿no? Contratos menores que tienen que volverse a licitar o contratos que van a finalizar, etcétera. Va a ser relevante, ¿no? Para mi estrategia de licitación. En cualquier momento, si quisiéramos analizar un adjudicador en concreto, incluso si vemos riesgo, ¿no? De colación de competencia, ¿no? De dos empresas que se están poniendo de acuerdo para ganar contratos y lo que pierde uno lo gana el otro a través de bajas, etcétera, pues podemos venirnos aquí a la ficha del licitador y ver los contratos que ha perdido este licitador, quién los ha ganado, ¿no? Esta es otra manera a veces de identificar pues, esos posibles casos. En este caso no veo nada aparentemente colusorio, pues podría no serlo, y en otros casos pues quizás sí que se vea o sea más evidente, o en otros no tanto, ¿no? En este caso, a priori, de estos dos que hemos comparado, pues tampoco veo un caso evidente de colusión. Vale, este sería, ¿no? El segundo punto, ¿no? Una vez hemos definido nuestras alertas, pues vamos a analizar esos patrones, ¿no? De cómo está contratando las entidades que nos puedan interesar, y nuestra competencia nos ha servido para identificar otras posibles palabras clave, otros posibles CPVs, estrategias que están siguiendo nuestros competidores que no habríamos identificado con nuestras alertas, ¿no? El tema de los menores, etcétera. Por lo tanto, la importancia de buscar en este caso los contratos o monitorizar los contratos que van a finalizar, etcétera. Y luego hemos visto también, ¿no? A través de los informes de esos casos que nos pueda interesar, pues excluir resultados, o bien por lugar de ejecución, o excluyendo términos, o restringiendo el rango de importes de nuestras licitaciones a las que nos presentamos, pues para tener que revisar menos licitaciones, ¿no? Pues excluimos todos los que sean de menos importe, o al revés, todos los que sean de mayor importe, etcétera. Que esto lo podemos hacer tanto en el gráfico como aquí, ¿no? Pues podríamos, si solo nos interesa por debajo de determinado importe, pues nos fijaríamos el filtro aquí, y si no, fijaríamos pues por arriba, etc. Para terminar, una vez tenemos claro nuestros criterios de búsqueda, solo nos falta marcar el estado de licitación, en este caso, ¿no? Pues aquí, como estoy en el informe y está filtrando por contratos, pero si no, aquí pues aceptando ofertas o anuncio previo, ¿no? Estos serían cuando quiero recibir alertas de las licitaciones que me interesa, pues filtraría por estos dos casos, y en este caso pincharía en seguir para tener ahí mi búsqueda. La puedo clasificar con un tag, ¿no? Para luego tenerlo clasificado pues por vertical o por el tema que sea. En este caso pues, sería pues, temas de transparencia, ¿no? Pues directamente lo tendría aquí clasificado, y cada vez que haya nuevos resultados, ¿no? Obtendría esos resultados. Cuando estoy explorando unos resultados de búsqueda, ahora como no he entrado desde el mensaje que he recibido de correo electrónico, no lo vais a ver, pero se marcarían en amarillo, ¿no? Todos aquellos que sean nuevos resultados respecto a los que ya había revisado anteriormente. Y luego, como hemos visto, ¿no? En cualquier momento podemos excluir resultados que no nos interesen para quitarlos del medio. Y simplemente para terminar esto, ¿no? Cuando he visto una licitación que me interesa, pues pincho directamente en seguir. Puedo categorizar directamente, ¿no? Si me interesa, para tenerla luego clasificada. Y luego podemos hacerle seguimiento a través de la fase, ¿no? El seguimiento en el Kanban. Pues si todavía no he decidido si voy a presentar o no, pues la dejo en pendiente valorar. Pero si ya lo he decidido directamente, pues me voy a preparación y ya la tendré para seguir. No es objeto del taller de hoy, pero lo comento así rápidamente. Cuando vemos una licitación, ¿no? para revisar si nos interesa o no, tenemos los datos básicos. En este caso es una licitación ya adjudicada, por lo tanto no sería el caso. Y podríamos explorar los documentos. Vamos a ver alguna licitación. Claro, aquí estamos buscando por licitaciones asociadas a un adjudicatario. No sería el caso. Vamos a ver alguna que esté en plazo de presentación. Estas dos. Bueno,
Básicamente lo que hemos visto antes, ¿no? Pincharíamos en seguir para recibir, para controlar en este caso cualquier modificación que tenga esa licitación y para hacer su seguimiento. Y aquí previamente pues podríamos explorar los pliegos directamente a través del resumen de pliegos que genera inteligencia artificial para hacer una revisión rápida, ¿no? De si nos interesa o no nos interesa, si vamos a ver los criterios, el presupuesto, lo que nos piden, etcétera, las condiciones de caso del pliego técnico, todo el detalle rápidamente. Básicamente esto nos sirve para ahorrarnos tiempo y revisar si directamente la excluimos, ¿no? La descartamos o nos interesa al respecto. Si nos interesa y queremos profundizar, nos vamos a ver directamente el documento en su detalle y vamos a poder explorar cada una de las partes y hacer incluso anotaciones para nuestros compañeros, ¿no? Para revisar, oye, aquí esto, revisa si podemos cumplirlo, o sea, lo que sea, y podríamos notificar a un compañero nuestro. Este compañero recibiría un correo electrónico con el enlace abierto a este documento en este punto, ¿no? Por lo tanto, nos olvidamos de esos líos en correos electrónicos, etcétera, y lo tenemos todo controlado en esa licitación. Y además, si hemos marcado que vamos a preparar esta licitación, vamos a tener aquí un widget de tareas, ¿no? Para ir controlando pues, todo lo que hay que preparar, etcétera. Y hacer su seguimiento, en este caso en el Kanban, ¿no? De si es una licitación que ya hemos decidido preparar o ya está enviada, etcétera, etcétera. Obviamente desde aquí, ¿no? También vamos a ver esas tareas que tengamos pendientes, etcétera. Vale, hemos visto, ¿no? En este caso, cómo optimizar esos resultados, ¿no? Analizar, en este caso, nuestra competencia y ahora nos falta la última parte, ¿no? Cómo descubrir oportunidades que se nos pueden estar escapando. Para esta parte, básicamente vamos a buscar prestaciones que estén ocultas en los pliegos, ¿no? Esas prestaciones que a veces no están en el objeto del contrato, ni siquiera en distintos lotes, ¿no? Que si estamos buscando, pues nos aparecería igualmente en los resultados, pero incluso a veces ni tan siquiera en el objeto de los distintos lotes, ¿no? A veces está oculto dentro del pliego técnico, etcétera, etcétera. Recuerdo un caso, por ejemplo, de un nombre de un medicamento concreto, ¿no? En que no estaba ni siquiera en una licitación que podía sospechar que podía haber medicamento. Luego, identificar las adjudicaciones de tu competencia, ¿no? Para analizar lo que se te haya escapado, lo que hemos visto antes de monitorizar la competencia para analizar esos casos que se pueden haber escapado y corregir esas búsquedas, etcétera, o incluso identificar, bien sea a través de los contratos que ganan nuestros competidores o bien buscándolo directamente, cuáles son aquellos acuerdos marco o sistemas dinámicos, ¿no? En los cuales podríamos participar, que a veces tienen una definición más genérica, ¿no? Que no específicamente la prestación que nos interesa, por lo tanto, buscarlos específicamente puede ser interesante. Vamos al primer ejemplo. En este caso, buscaríamos aquí ese término, ¿no? Esa prestación o esa referencia que sospechamos, que hemos visto porque hemos analizado los contratos de nuestra competencia, ¿no? Que no están en el objeto del contrato y en cambio sí pueden estar en los pliegos. En este caso ponemos el término, escogemos aquí documentos, buscar, y lo que está haciendo esto es buscar en todos los documentos, en este caso en los pliegos, que contengan esta referencia específica, ¿no? A este medicamento. Por lo tanto, aquí vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, si incluso filtramos por pliegos técnicos en este caso, y de las, pues podemos filtrar por CPVs o por fecha o por adjudicador, procedimiento, tipo, etcétera, nos saldrían los resultados, ¿no? De esos pliegos que tienen esa prestación en concreto, pero quizás en el objeto no sale ese término. En este caso vemos que sí, ¿no? En este caso tanto está en el pliego como en el objeto, pero en otros casos veremos que puede ser que esté en el pliego, pero no en el objeto, ¿no? Este sería un ejemplo. Aquí tenemos un acuerdo marco de medicamentos inmunosupresores, etcétera, que no tiene esa referencia de ese medicamento. En este caso quizás
pues lo habríamos identificado porque conocemos la familia y tenemos esa palabra clave inmunosupresores en nuestras búsquedas, etcétera, pero en otros casos no. Por lo tanto, este es un claro ejemplo, ¿no?, de esos resultados que pueden sernos útil para mejorar o bien nuestros filtros o bien identificar esas prestaciones que se nos pueden haber escapado. Incluso si filtramos por más recientes, ¿no?, pues incluso alguna de ellas estará en plazo de presentación de ofertas y pues podría ser otra manera de identificar, ¿no?, licitaciones en las que podemos presentarnos que de otra manera se nos hubieran escapado. Y ya habíamos comentado también, ¿no?, pues eso, los resultados de nuestros competidores, ¿no?, analizarlos para ver si se nos han escapado esos resultados o buscar directamente para acuerdos marcos, sistemas dinámicos que pudiéramos estar interesados. En este caso, para buscar acuerdos marco, etcétera, nos vamos aquí al filtro sistemas de contratación y podemos buscar tanto establecimientos de acuerdo marco como sistemas dinámicos de adquisición, ¿vale? Este sería el ejemplo y respecto a lo que hemos comentado antes de nuestros competidores, pues ya lo hemos visto, ¿no? Tanto sería a través de pues, una búsqueda específica en la que filtramos pues, por nuestros adjudicatarios que queremos verlo, o si directamente estamos haciendo un análisis sistemático, pues siguiendo estos competidores nuestros, ¿no?, en el panel de nuestra competencia, pues tendríamos esos resultados, ¿no?, de las últimas adjudicaciones de cada uno de nuestros competidores y luego pues, podemos entrar en el detalle de esas contrataciones, incluso ver el detalle de cualquier documento, ¿no?, incluso el informe de valoración o los resultados, etcétera, igual que hacíamos con los pliegos, para analizar en concreto por qué han ganado, ¿no?, si hay algún aspecto que se nos haya escapado que tengamos que tomar en cuenta. Pues vamos terminando ya y vamos a la última parte. Una vez hemos visto las oportunidades que se nos pueden escapar, vamos a ver la parte de cómo anticipar futuras oportunidades, ¿no? En este caso, futuras licitaciones, o bien de contratos que finalizan, o bien de necesidades que no fueron cubiertas, ¿no?, licitaciones que quedaron desiertas o que han quedado resueltas por algún problema. Prestaciones derivadas de otros contratos vigentes. Aquí es otra manera de explorar nuestros competidores, no tanto para ver, ¿no?, cómo ganar sus contratos, sino quizás nuestras prestaciones están conectadas, ¿no? Por lo tanto, identificar que pues, determinado entidad local tiene un producto, ¿no?, el gestor de expediente es X. Si nosotros somos, ¿no?, tenemos una integración con ese gestor de expedientes, puede ser una manera de identificar, ¿no?, potenciales clientes, etc. Por lo tanto, es otra manera de anticipar esas posibles oportunidades o incluso analizar la contratación programada no licitada. Vamos a ver los dos primeros ejemplos. En este caso, si nos vamos al explorador contratos que finaliza, tenemos este panel que lo que hace es resumirnos todos aquellos contratos que van a finalizar y que pues los podemos segmentar por o bien los CPVs que estamos siguiendo, o bien los adjudicadores que estamos siguiendo, o bien los adjudicatarios, nuestros competidores que estamos siguiendo para identificar pues, esos posibles contratos que van a finalizar y que pues, me interese presentar. En este caso, por ejemplo, para este competidor, ¿no?, pues estos contratos van a finalizar, este no tenía posibilidad de prórroga, por lo tanto, si es susceptible de que sea una contratación recurrente, ¿no?, pues podría ser interesante, etc. Por lo tanto, esta es otra funcionalidad bastante práctica, tanto para anticipar posibles nuevas licitaciones de contratos que sean recurrentes o bien de contratos menores, ¿no?, que en principio no deberían poderse renovar como contratos menores u otros ejemplos. Por tanto, es una buena manera de anticipar esos resultados. Y como veíamos, igual que antes hemos hecho una búsqueda específica, ¿no?, para entender cómo se está contratando el mercado, en este caso podríamos analizar qué ha pasado con esas licitaciones, ¿no?, de esa prestación que nos interesa, que han quedado sin cubrir, ¿no?, en este caso sin ofertas. Pues vemos que hay 21 licitaciones en este caso, la mayoría en abiertos simplificados. Podemos ver los datos generales para ver un poco el panorama de esos ejemplos, etcétera, cuáles han sido esas entidades que se han quedado con esas prestaciones sin
sin concurrencia, ¿no? Y podríamos ver el detalle de cada uno de esos contratos, si era un problema de precios, si era un problema de los pliegos, etcétera, o cualquier otra razón. En cualquier caso, ¿no? Identificar esas licitaciones que posiblemente no deban devolverse a licitar, pues porque no han cubrido esas necesidades. Y ese sería un poco el resumen a nivel general de todos estos aspectos que hemos comentado. Hemos visto ese primer paso, ¿no? De exploración general de mercado, entender qué y cómo se está contratando para identificar cómo buscar, ¿no? Esas CPVs, esas palabras clave, etcétera. Esos otros criterios que nos van a ayudar a acotar los resultados, ¿no? Excluir términos, usar distintos conjuntos de términos, excluir por lugar de ejecución en el caso que sea relevante o por rango de importes, etcétera. Hemos analizado lo que ha ganado nuestra competencia para identificar esas licitaciones que se nos escapan, identificar pues cómo monitorizarlos, etcétera. Hemos identificado cómo descubrir prestaciones que han quedado ocultas en los pliegos, ¿no? A través de la búsqueda directamente en los documentos. Hemos buscado directamente pues, en las adjudicaciones o SDAs o acuerdos marco, en este caso bien de nuestra competencia o bien otros establecimientos que puedan ser de interés para nosotros presentarnos y cómo anticipar esas necesidades que no han quedado cubiertas o que van a tener que cubrirse, ¿no? Por contratos que finalizan, desiertos, etc. Por lo tanto, tenemos un resumen, ¿no? De todos esos aspectos que deberíamos revisar para nuestra estrategia de buscar oportunidades. Y ahora sí os comparto una última encuesta, ¿no? De cuáles funcionalidades, cuál sería el top 3, ¿no? De funcionalidades que consideráis que os pueden ayudar más en vuestro contexto, usar más filtros para ampliar resultados, ¿no? Los distintos términos de búsqueda, ¿no? Que no solamente buscar, pues, como habíamos visto, por unas palabras clave, sino pues, distintos sinónimos, etcétera. Una cosa que no hemos comentado, pero en el caso de Gobierto traducimos automáticamente los resultados tanto de catalán como castellano, por lo tanto, con la misma palabra estamos obteniendo más resultados. Esa posibilidad de filtrar o excluir filtros, ¿no? O incluso esa posibilidad de excluir resultados, ¿no? No relevantes para omitir en esa revisión, aprender de lo que gana mi competencia, ¿no? Por lo tanto, ahí la importancia de monitorizar la competencia o los contratos que finalizan, ¿no? Para anticipar esas oportunidades futuras, etcétera, etcétera. Así que os dejo aquí unos segundos respondiendo a la encuesta. Y para terminar, sí, ya dejaremos el turno abierto a preguntas y comentarios que tengáis que podamos comentar y aportar. Habéis respondido ya casi la mitad. Y como es la hora para ir finalizando, vamos a publicar el resultado y comentarlo. Bueno, la mayoría de vosotros habéis comentado que la principal funcionalidad que os puede ayudar más respecto a lo que estáis haciendo ya es poder buscar términos en los pliegos, ¿no? Esas prestaciones ocultas, ¿no? Que se os pueden escapar, siguiendo de monitorizar los contratos que finalizan. Y luego habría un empate técnico, ¿no? Entre pues esas, excluir esos resultados no relevantes, ¿no? Y ampliar esos resultados con distintos términos clave, etcétera, etcétera. Pues bueno, es bastante interesante, sobre todo seguramente muchos de vosotros todavía no lo estáis haciendo, ¿no? Eso de buscar en los pliegos esos resultados que puedan estar ocultos, ¿no? En el objeto y que se os puedan estar escapando. Aquí comentar, hace 2 días estuve con quizás uno de vosotros, ¿no? Comentando un caso, ¿no? En el que ellos lo que hacen es buscar por adjudicador y sin apenas ningún filtro para luego ir excluyendo resultados y porque su obsesión es sobre todo, ¿no? Que eso no se les escape ninguna oportunidad. Pues bueno, incluso con ello puede pasar, por lo tanto esa búsqueda dentro de los pliegos, ¿no? Es casi una necesidad en estos casos, ¿no? Que hay que hilar y fino. Pues nada, a ver vuestras preguntas y comentarios. Mientras lo vais compartiendo cualquier
comentario o pregunta, comentar que quien todavía no tenga acceso a la herramienta de Goberto Contratación puede crearse su cuenta de prueba de forma gratuita, un mes, o consultar los planes de suscripción. Y si no hay más preguntas, terminamos con una última encuesta de cuáles de vosotros ya habéis usado Goberto Contratación. ¿O todavía no? Vale, pues todos estos que habéis respondido que todavía no y os gustaría probar, que sois la mayoría, pues os mandaremos también un enlace para crear esta cuenta, aunque podéis acceder directamente en contratos.goberto.es y crearla. Y nada, si no hay más preguntas o comentarios, veo Richard Castillo, que pregunta lo que has mostrado, ¿a qué plan correspondería? En este caso, para la prueba, yo me he puesto el plan superior para no tener ninguna limitación. En función del plan que los tenéis aquí, si os vais a planes, vais a poder ver las distintas funcionalidades que tiene cada uno de los planes, pues vais a tener algunas limitaciones. Pues el número de datos históricos, ¿no? Esto básicamente os interesa cuando analizáis adjudicaciones, etcétera, o algunas funcionalidades, ¿no? Como los contratos que finalizan, que está solamente a partir del plan Intel, o la búsqueda de pliegos, en este caso a partir del plan Core. Este sería un poco el resumen. Pero también en los planes más básicos, ¿no? Tenéis sobre todo lo esencial, ¿no? Que es pues, poder controlar las licitaciones que os interesan, analizar los competidores, el seguimiento de vuestras garantías, el resumen de los pliegos, etcétera, etcétera. Así que lo básico lo tenéis cubierto en cualquier de los planes. No sé si tenéis otras preguntas relativas a este u otros temas. Las cantidades las veis por año o por mes. En este caso, por mes serían estas, aunque también están estos planes iniciales, en este caso serían por años, aunque también si os hace falta se pueden contratar por mes, también plan intro o mid, que en este caso sería pues para esos casos más puntuales, ¿no? En los que estáis solamente pues algunas licitaciones, etcétera, pues podrías contratar uno de los dos, etcétera. En cualquier caso, si tenéis preguntas específicas sobre los planes o cualquier otro aspecto más funcional, nos podéis escribir en el chat o en el correo y os vamos respondiendo. Richard comenta, no el valor, por ejemplo, la competencia. No sé si entiendo la pregunta del comentario, Richard, si quieres detallarlo. Me refiero no al precio del plan. No sé si entiendo bien tu pregunta, pero intentando entenderlo, cuando analizas un adjudicatario, ¿no? En este caso un competidor, que entiendo que es el caso que comentas, ¿no? Si me voy a ver un adjudicador en concreto, un adjudicatario. Justo en esta vista no tengo ninguno. Voy a verme a algunos competidores que tenga por aquí. Tu competencia. Si te refieres a ver los importes, me refiero en el plan, hay una indicación de competencia y una cantidad. Sí, es el número de seguidores que puedes seguir en este panel. Tus competidores, pues si solamente puedes seguir a 3, pues vas a poder tener 3 competidores aquí en tu panel y si pues,
pues tienes más, vas a poder tener más. Entiendo que esta era la pregunta. Pensaba que te estaba refiriendo a poder conocer el detalle, ¿no?, de esos valores, ¿no?, de lo que ha ganado cada adjudicatario en este caso, medio, baja media, etcétera, etcétera. Tanto en el panel de tu competencia como en los informes vais a tener todo ese detalle. Pero entiendo que te referías a este punto. Perfecto, Richard. Muchas gracias. Pues nada, si no hay más preguntas, terminamos por hoy y nada, os invitamos a seguir en próximos talleres y a cualquier duda nos comentáis por correo. Un placer y hasta la pronto. Saludos.